El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivían las tumbas un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y les rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus les rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2,000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en el campo. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos les rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que le admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Muy buenos y santos días, queridísimos hermanos en el Señor. Es bueno ubicarnos en el contexto en que ocurre este encuentro de Jesús con el llamado endemoniado Geraseno. Gerasa era una zona al otro lado del mar de Galilea, tierra de paganos, no eran judíos, a la cual Jesús y sus discípulos llegan después de cruzar el lago de Galilea o mar de Galilea
en el episodio aquel en que Jesús calma la tempestad. Al llegar aquí y encontrarse con este hombre endemoniado representa no solo a un poseído, sino también a un aislado y rechazado por su propio pueblo. Por eso dice que vivía en el cementerio, entre tumbas, en sepulcros. Para ellos era como un muerto. Jesús tiene este encuentro con este hombre y al igual que en ocasiones anteriores, su autoridad es reconocida por el endemoniado. El endemoniado obedece a Jesús que lo manda a salir. Dice que era una legión, que no era un solo demonio, que eran muchos, y solicitan permiso a Jesús para trasladarse a unos cerdos que estaban en ese lugar. Y ya ustedes escucharon la historia, cómo los cerdos entonces se avalanchan por el acantilado y se ahogan en el lago. La actitud llama la atención, la actitud de estos paganos. Ellos, al llegar donde Jesús, no se alegran por ver a uno de los suyos sanado, liberado, recuperado por la gran misericordia gratuita de Dios. Ellos están más preocupados por la pérdida material de los cerdos. O sea que estos paganos viven en la oscuridad y viven en el pecado, pero también no quieren aceptar ni recibir la gracia de Dios. Y esto es algo frecuente también en nuestro tiempo, que no queremos darnos cuenta de que Jesús está actuando, de que Jesús está salvando, de que Jesús nos llama, sino que estamos más preocupados por las cosas del mundo y por las cosas materiales que por aceptar y obedecer a Jesús. Que el Señor siga teniendo misericordia de este pueblo y que nosotros no sigamos actuando como paganos en la fe, sino que nos acerquemos a Jesús y que le pidamos enseñar y estar con Él como hizo este hombre que después de sanado quiso quedarse con Jesús. Que el Señor les bendiga en este gran día, queridísimos hermanos en la fe.